Seguimos avanzando con esta unidad de mensajes de diálogo. Con esta clase finalizamos los tipos de mensajes que existen en el lenguaje de programación ABAP. Aprenderemos ahora a implementar los mensajes de error de programación, los cuales activan un error de ejecución mostrando una pantalla dump. SAP llama así a los errores de programación. Cuando salta un error de este tipo, no es posible seguir normalmente con el programa. Por ejemplo, en un caso práctico, si intentamos introducir en bases de datos en los valores numéricos, caracteres o cualquier tipo de dato que no corresponda a la columna o campo en donde introducimos el dato, el sistema no podrá seguir con el proceso y emitirá un mensaje de error de ejecución. Entonces, en esta clase veremos cómo implementar este tipo de mensajes de error. Empecemos abriendo nuestro programa desarrollado en esta unidad ZMSG Logaly. Recuerda que siempre en los desarrollos realizados en este curso debes cambiar el Logaly por el nombre de tu usuario SAP. Ahora modificamos nuestro código fuente incluyendo la primera línea de comentarios en donde indicamos la letra X que representa este tipo de mensajes de error. La diferencia entre el tipo E y el tipo X es que en el tipo X se corta por completo la ejecución del programa o aplicación, mostrando una pantalla de dump. Y con el tipo de error lógico tipo E es posible la ejecución desde que el usuario corrija la información e introduzca un valor válido dentro de los campos de la aplicación. Ahora, la lógica la implementamos dentro del mismo evento Start of Selection que se va a ejecutar cuando estamos en la pantalla de selección y le damos a la tecla F8 o al icono de la parte superior de ejecutar. Para incluir nuestro tipo de mensaje, añadimos un web más dentro de nuestro bloque case. Entonces, cuando el parámetro que tenemos en la pantalla sea igual a X, emitiremos un mensaje de error. Podemos usar el mismo mensaje de error 012 usado para el error lógico. Entonces copiamos y pegamos la línea de la sentencia meshes y cambiamos el tipo de mensaje de E a X. Entonces tomaremos el mensaje 012 de la clase de mensajes SABAPDoc. Con esto ya podemos simular un error de ejecución con dump. Veamos, activamos y ejecutamos nuestro programa. Al ejecutar aparece la pantalla. Entonces en el campo de Meshes Type incluimos el tipo X. Y cuando nuevamente ejecutamos, vemos que el sistema ya no sigue con la ejecución y nos lleva a una pantalla de error de tiempo de ejecución, un error dump. Dump es como llama SAP a los errores de programación. También podemos ver la categoría del error allí mismo en esta pantalla y la línea en donde se ha causado el error directamente. En este caso, en la línea donde indicamos el mensaje de tipo X. También podemos simular un error de programación con una variable, asignando un valor de un tipo que no corresponda al tipo de la variable. Por ejemplo, cuando intentamos pasar datos que no concuerdan con el tipo en base de datos, el sistema emitirá este tipo de mensajes de tipo X y no se continuará con el proceso o la ejecución. Una aplicación puede utilizar otras aplicaciones para obtener datos. Y si durante el proceso el sistema identifica que los datos no son correspondientes con su tipo, se emitirá un mensaje de tipo X. La aplicación captura estos mensajes y genera una excepción. Este tema es un poco más avanzado, el tema de excepciones, y lo veremos en nuestro curso de programación orientada a objetos. En este caso, analizamos la pantalla del dump para entender qué ha sucedido, entendiendo por qué el mensaje de error. Si bajamos encontraremos el detalle del código fuente en donde ha saltado el error. Vemos que se indica mediante flechas la línea que contiene dicho error. En este caso, en la línea de la sentencia meshes, por el tipo de mensaje X, el cual dispara entonces un error de ejecución con un dump, como lo podemos ver. En esta ventana también tenemos la opción de Long Text en la parte superior. Si damos clic sobre ella, veremos todo el texto explicativo que indica lo que ha sucedido y lo que se puede hacer para conocer un poco más sobre el error. Ahora,
Con esta pantalla no es posible devolverse a la pantalla de selección en donde ingresamos el valor del campo. Si nos devolvemos de la pantalla del dump, nos devolverá al menú anterior. Ya conociendo esto, volvemos a nuestro código fuente y ahora simulamos otro error de programación. Entonces declaramos una variable como por ejemplo lvnum de type i, y dentro de nuestro código en el when, donde tenemos el mensaje de tipo X, comentamos la línea de la sentencia meshes y asignamos a nuestra variable un valor que no sea numérico. Entonces indicamos lvnum es igual a X entre comillas simples. Si activamos, el compilador no detectará el error debido a que el valor está entre comillas simples y el compilador no entrará a leer lo que hay dentro. Pero, por ejemplo, si le asignamos directamente el valor de X sin comillas simples y activamos, aquí sí tendremos un error de compilación. Por lo tanto, no podremos seguir, ya que el campo X es desconocido para el compilador. Entonces, añadimos nuevamente las comillas simples para quitar este error. Activamos y ejecutamos nuestro código. Y ahora en pantalla, si pasamos el tipo X en el campo y ejecutamos, el sistema llegará a la sentencia de asignación e intentará convertir el valor ingresado entre comillas simples a un valor de tipo numérico. Como esto no es posible, no podemos pasar el valor de X por un número, entonces saltará el error de programación dump. Esta categoría de error sí es un error de programación ABAP claro. En la sección de error tiempo de ejecución nos indica la clase error conversion no number. Esta nos dice que no se ha podido convertir el valor ingresado a un tipo i. Igual que antes, el sistema nos muestra en el código fuente la línea en donde ha saltado el error dump. En este caso ha saltado en la línea en donde asignamos el valor a la variable lvnum, ya que asignamos un valor que no es del tipo correspondiente con la variable del tipo número entero. Volvemos a nuestro código nuevamente y modificamos el programa, descomentando la línea de la sentencia meshes y comentando o borrando la asignación de la variable lvnum. Activamos y ejecutamos. Y vemos que todo va bien en nuestro programa. Ahora, como último paso para finalizar esta unidad, veremos que es posible combinar mensajes, es decir, cambiar el tipo de visualización de la siguiente forma. Primero definamos en línea una variable llamada lvmsg, la cual contiene la concatenación de un mensaje en donde se muestre al usuario un saludo con su nombre de usuario y la fecha del sistema. Entonces, abrimos, escribimos nuestro texto, entre llaves añadimos la variable del sistema syUname que contiene el nombre del usuario SAP logueado, seguido del texto today is y nuevamente llaves para indicar la otra variable del sistema syDatum, seguido asignamos a la fecha date el formato de fecha environment y cerramos nuestra operación. Ahora, mediante la sentencia meshes, indicamos la variable lvmsg, posteriormente que es de tipo i, por ejemplo, y con las palabras clave display like, añadimos otro tipo, como s. Esto hará que se muestre el mensaje con el icono de tipo success o de mensaje de éxito, y al dar en check o continuar, el programa seguirá con su ejecución. Veamos lo que hace. Activamos y ejecutamos nuestro código, vemos que se carga la pantalla de selección por nuestra lógica implementada en toda esta unidad. Si por ejemplo introducimos el tipo i dentro del campo el parámetro, saltará entonces el mensaje informativo de la clase estándar SABAPDoku. Esto ya lo habíamos visto. Damos entonces en check y ahora vemos que salta una segunda ventana o un pop-up, en donde se muestra el mensaje que hemos indicado, implementando display like. Vemos que el mensaje informativo salta en el pop-up con el icono del mensaje de éxito, pero conserva su tipo, en este caso tipo i. Esto es importante conocerlo para que puedas aplicarlo en tus desarrollos, en caso de que se solicite algún proceso similar. Y con esto terminamos la unidad en donde aprendimos sobre los mensajes de diálogo. Vimos en detalle cómo implementar, emitir mensajes de información,
de éxito, de error lógico, que es cuando no dejamos al usuario que continúe con la aplicación hasta que no se introduzca un dato correcto. También vimos los mensajes de advertencia, donde el usuario tiene la opción de continuar o no con la aplicación. Los mensajes también de cancelación, que paran la aplicación sin generar errores de tipo dump. Y por último, los mensajes de error, que arrojan un error de ejecución con un dump, un mensaje de error con el código X.